Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de herramientas tecnológicas, herramientas digitales para profesionales del siglo XXI, la sección 27. Recuerden que esta clase ha sido grabada puesto que el día de hoy la clase no se dio con normalidad por problemas de conexión, principalmente problemas de conexión mía, del profesor, y quedaron varias cosas que revisar. También quedó de tarea el que revisaran los textos que están en el aula virtual. De las 11 personas que contestaron hoy esa encuesta, solamente 6 personas lo habían leído. Hoy día quisiera que habláramos sobre la importancia de las competencias informacionales. ¿A qué nos referimos con competencias informacionales? Básicamente a un conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a los individuos para reconocer cuándo necesitar la información, dónde localizarla, cómo evaluar su idoneidad y darle el uso adecuado de acuerdo con el problema que se les plantea. Esta definición nos supone dos elementos sumamente importantes. El primero es que hay una caracterización de lo que son las competencias informacionales, primero como un conjunto de conocimientos. Evidentemente, para poder hacer uso de estas competencias informacionales, es decir, localizar información, es importante conocer, tener conocimiento no solo del tema del que voy a buscar la información, sino también de la búsqueda de información en sí como una actividad propia de profesionales del siglo XXI. Lo segundo, evidentemente, habilidades, disposiciones y conductas, es decir, aquello que nace, que es intrínseco, y conductas. En conducta nos referimos tanto a, a la impronta personal como también a la manera en que se van a utilizar, digamos, estas competencias. A su vez, la definición nos supone también un camino a seguir sobre el tratamiento de la información. Lo primero es reconocer la necesidad de información que necesito. Esto no significa decir, lo voy a poner de un modo muy coloquial, decir no sé esto o necesito información. Simplemente eso sería una expresión poco profunda. El reconocer la necesidad de información significa que para cierto problema, cierta tarea, no tengo conocimientos o información necesaria para tomar la decisión o para resolver. Supongamos un caso en el que tengo que, como profesional, decidir sobre, eh, nos vamos a poner en el contexto de profesores y profesoras de inglés, sobre si estaré capacitado o no, o sobre cómo utilizar un marco curricular específico o un marco didáctico específico. Puede que lo conozca, ese marco didáctico, pero que reconozca también que hay ciertos elementos que no conozco a profundidad, que no tengo a mano. O sea, no solo necesito información sobre ese marco, sino que necesito cierta información que es importante, que es específica. Lo segundo, buscar la información en las diferentes fuentes. Yo diría que las fuentes digitales hoy por hoy son las principales fuentes de información, lo que supone también el desafío del buscador. Cuando eh, años atrás, o décadas atrás, la información se buscaba en bibliotecas, había cierta confianza puesto que en las bibliotecas los textos que estaban ahí pasaban un filtro, es decir, no cualquier cosa, no cualquier libro, no cualquier texto estaba en una biblioteca, sobre todo en bibliotecas que sean académicas. Hoy, ese mismo filtro se aplica a bibliotecas digitales que tienen universidades o centros de estudio, pero no me puedo quedar quizás solo con esa información, puedo buscar información en otros ambientes, en otros espacios. Luego evalúo la información encontrada y sus fuentes. El tema de las fuentes también es algo que habíamos conversado, puesto que las fuentes
deben ser confiables y no toda fuente es confiable, sobre todo en el marco actual. Digamos, estamos hablando de los últimos meses, donde ha habido información rondando en redes sociales diciendo que el COVID-19 se puede prevenir haciendo gárgaras con ajo o con agua tibia, lo que a todas luces es falso. Luego gestiono la información, es decir, la organizo y la utilizo en la medida que la necesito para finalmente usar la información de forma ética. Y algo que no quedó claro en la clase es que esa información usada de forma ética implica necesariamente las citas de aquella información que se utilice. Si voy asegurar algo que no es producto de las conclusiones del estudio que estoy haciendo, por ejemplo, sino que es producto de la lectura que hice de otros textos, tengo que citar esos textos. El uso ético de la información. ¿Por qué son importantes las competencias informacionales? Básicamente porque favorecen buscar la información necesaria, analizar y seleccionar la información de manera eficiente, organizar la información adecuadamente, utilizar y comunicar la información eficazmente de forma ética y legal, con la finalidad de construir conocimiento. Nos vamos a detener en dos cosas. Primero, que el análisis y la selección de la información debe ser de manera eficiente. ¿Qué significa? La eficiencia hace alusión a los mejores resultados con el menor gasto energético. En este caso, gasto de tiempo, por ejemplo, para profesionales. Y lo segundo, ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, utilizar y comunicar. Comunicar, aquí hay un elemento importante. Comunicar la información de manera ética y legal con la finalidad de construir conocimiento. Es decir, si no voy a aportar nada a lo que estoy haciendo, digamos, a mi quehacer profesional, pierdo ética en lo que estoy haciendo. Si simplemente me voy a dedicar a replicar, por el mero hecho de replicar, quiero dejar de lado de esta crítica a los divulgadores científicos, porque su aporte es fundamental en la formación. En resumen, las competencias informacionales son un sistema de conocimiento, habilidades, valores y cualidades de la personalidad que se movilizan en función de necesidades individuales y sociales, así como de los motivos, intereses y actitudes que permiten el desempeño satisfactorio en la búsqueda, procesamiento y producción de nueva información, con visitas a generar y producir nuevos conocimientos. Aquí se presenta un ciclo: busco la información, localizo, identifico, recupero la información, acceso, clasifico los resultados. Tercero, proceso la información, organizo, sistematizo y luego produzco nueva información que será susceptible de ser buscada, utilizada, recuperada, procesada, etcétera, por, por, por la persona que tanto que produce ese conocimiento como por otros profesionales. Estos son elementos que quedaron pendientes, digamos, de la clase de hoy. Vamos a avanzar con algunos cuantos de los que continuaban, porque es importante conocer un poco sobre las estrategias de búsqueda. ¿Qué es una estrategia de búsqueda? Es decir, cuando voy a buscar información, llego y hago simplemente, me siento y escribo, por ejemplo, en internet, información sobre tanto, sobre X. Por ejemplo, nos vamos a poner en un caso particular. Yo, como profesor de matemáticas, que está trabajando con futuras y futuros profesores de inglés, no estoy al tanto de los marcos teóricos más importantes de la didáctica del lenguaje, digamos, de la lengua, o de la lengua extranjera. No puedo simplemente escribir en un buscador, en un motor de búsqueda de internet, cuáles son los marcos teóricos de didáctica más influyentes o más importantes en la pedagogía en inglés. Tengo que tener estrategias para reducir la cantidad de información con el fin de quedarme con
la información más relevante, más útil y más precisa. Entonces una estrategia se define como el conjunto de procedimientos, es decir, un proceso, una secuencia y operaciones que el usuario realiza con el fin de obtener la información necesaria para resolver un problema. ¿De acuerdo? Entre esas estrategias están los buscadores. Los buscadores los vamos a analizar la clase siguiente. De aquí probablemente usted ocupe seguramente Google, quizás otro más, pero no sé qué tantos otros. Así que la idea es que echemos un vistazo a estos buscadores, estos motores de búsqueda, veamos qué significan y nos vemos en la clase del 8 de abril. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video.